Ahí tenemos la introducción a una presentación de transformaciones lineales. Bueno, a veces en la materia me he escuchado varias veces mencionar de que las transformaciones lineales de espacios vectoriales es lo mismo que han avanzado ustedes en conjuntos. Y cuando hablamos en conjuntos, hablamos de funciones. O sea, funciones es lo mismo que nosotros podemos definir a las transformaciones lineales. Ahí en la pantalla puede verse que hablamos de un conjunto B, puedo llamar, en este caso para este capítulo son espacios vectoriales, tenemos un elemento que llamamos X, que es el conjunto, decimos el conjunto de inicial, conjunto de partida, o el dominio también llamamos, y este tiene su imagen, es decir, tiene una imagen definida bajo una función, bajo una relación que establece entre los elementos de B y el conjunto de llegada, o conjunto final W. Entonces, el elemento Y que está en W está en función de X. Es decir, que es una variable dependiente Y de X. Entonces, por eso llamamos funciones, y de manera que establecemos, o sea, si damos un valor del dominio, un valor de X, entonces obtenemos un valor de Y, o también podemos tener varios valores de Y. Entonces, hay funciones donde que nosotros definimos en las funciones que cuando cumplen ciertas propiedades, hablamos de la relación de 1 a 1, relación sobreyectiva o biyectiva y también la otra relación biyectiva. Entonces también vamos a ir viendo eso. Entonces, cuando nosotros hablamos de una función, establecemos que también se establece en los espacios vectoriales, es decir, B es un espacio vectorial y W también es un espacio vectorial. Entonces, podemos determinar una relación que se establece a través de una condición F, o puede ser una relación real, o puede ser una relación que establece entre los elementos de B y W. A eso se llama funciones. Entonces, nosotros vamos a llamar transformaciones lineales, que sería una relación que existe entre dos espacios vectoriales que están en esto. Usando los diagramas de B, entonces tenemos B y W que son espacios vectoriales. Entonces, si son espacios vectoriales, tanto B como W, entonces tienen infinitos elementos. Un espacio vectorial tiene dimensión, tiene tamaño, tiene un conjunto de vectores que genere el espacio vectorial, es decir, un conjunto de vectores que genera cualquier vector que está en ese espacio vectorial. Contiene el elemento neutro al 0 de B, ¿sí? Que de alguna forma se establece las 10 axiomas que deben cumplir todo espacio vectorial. Entonces llamamos ese conjunto una base, que es un sistema de generadores de un espacio vectorial que hemos definido. Lo mismo del conjunto llegada. W es un espacio vectorial, tiene una base de M elementos, entonces ahí podemos decir que B y W son dos espacios vectoriales de dimensión distinta, o sea, de tamaño diferente. Entonces, no quiere decir que existen espacios vectoriales que tienen el mismo tamaño o la misma dimensión. Entonces, fíjense la anotación bajo la transformación T que estamos definiendo, que relacionamos los elementos del dominio con los elementos del conjunto de llegada. Entonces, usamos la misma notación. En vez de f de x, nos dimos la imagen de B, o T de B, o la transformación lineal definida en ese conjunto. Y aquí por debajo está la notación, cómo anotamos una transformación lineal en forma matemática, o cómo lo describimos matemáticamente una transformación lineal. Aquí está B, la flechita, quiere decir que hay una relación de los elementos de B en B doble, y que están definidos bajo una relación que está a la derecha, ¿no? Entonces, esta barra
podemos interpretarle como la separación de división, esa representa, dice que T de B en W, entonces la imagen de B es W, es decir, un vector del conjunto de llegada tiene su preimagen, también podemos decir, llamado B. O sea, o la imagen del vector B es W. Entonces, existe una relación bajo la cual se determina la transformación lineal. Entonces, podemos imaginarnos que podemos tener infinitas combinaciones de transformaciones lineales cuando hablamos de espacios vectoriales B y W. Entonces, existe una gran infinidad. Nosotros vamos a ver algunas aplicaciones en dibujo. Ustedes como futuros ingenieros civiles en dibujo van a empezar a utilizar muchas herramientas que se han diseñado en los software y que al final yo les voy a mostrar en este curso que lo que hace la computadora nada más es hacer una operación que se define bajo una transformación lineal. También estas transformaciones lineales se llaman aplicaciones lineales. También se define que estas aplicaciones lineales son operaciones. En muchos textos hablan que las transformaciones lineales es una caja negra en la cual tú das datos, información, y recibes resultados o recibes información que te sirve y tú analices. Como una caja negra de un avión, o sea, él graba, tiene información de la posición, a la hora, en qué lugar ha sido y a qué altura, etcétera. Todos los parámetros que tiene, entonces lo mismo. Entonces podemos concebir de una transformación lineal, una aplicación lineal que donde nosotros introducimos elementos que van a ser B de espacios vectoriales y el resultado es otro elemento de otro espacio vectorial, o sea, de lo que podemos nosotros querer los resultados, obtener la información que deseamos. ¿Está bien? Entonces a eso se llama una transformación lineal. ¿Por qué llamamos transformación lineal? Porque el espacio vectorial no son números reales solamente. Pueden ser matrices, pueden ser vectores, pueden ser elementos distintos como polinomios, ecuaciones diferenciales, etc. Entonces, en este curso hacemos extenso a la habilitación de cualquier elemento que podemos concebir matemáticamente. Entonces, aquí hay unas dos condiciones que debe cumplir para cualquier relación entre dos espacios vectoriales y se denomine transformación lineal. Es decir, esta relación de B en W, definido por una relación, es transformación lineal si cumple estas dos condiciones. La primera, que sería la condición A, que dice, yo tengo T de B2 más B1, es decir, si nosotros vemos lo que ustedes han visto en cálculo 1, sería la imagen de B2 más B1. Entonces lo podemos traducir que la imagen de la suma de dos elementos, lo voy a decir de dos vectores para aplicar en la parte vectorial, es igual a la suma de sus imágenes de cada vector, del vector B2 y del vector B1. Entonces, de manera que manifieste una relación y se mantenga en ese sentido. ¿Está bien? La segunda condición, que la imagen de un escalar por un vector, T de alfa por B1, es el escalar multiplicado por la imagen del vector. Es decir, si yo tengo un vector que es múltiplo del dominio, su imagen también es múltiplo de ese vector. Alfa es múltiplo de la imagen de T de B1. Entonces, mantiene. Por eso, si se imaginan, llama una relación o una transformación lineal. Existe una relación lineal de correspondencia que se tiene y vamos a ir bien. ¿Está bien? Si cumple esas dos condiciones, se dice que entonces la relación definida como transformación lineal T es una transformación lineal. ¿Está bien? Entonces, gráficamente, los diagramas de BW podemos decir que B, su imagen es T de B, y es un elemento de W que lo he llamado también W minúscula. Entonces, si yo tengo la imagen de un escalar por un vector, esta es la imagen del
del vector multiplicado por el escalar. O sea, es múltiplo esa relación que vemos en ese sentido. Y el otro, la imagen de la suma, es decir, la imagen de la suma de dos vectores es la suma de sus imágenes. Entonces, hay una linealidad de correspondencia con los elementos, por lo tanto, es reconocida como una transformación lineal. Entonces, toda transformación lineal debe cumplir estas dos condiciones para que se defina o se llame transformación lineal o aplicación lineal entre dos conjuntos de espacios vectoriales. ¿Sí? Entonces, hay una relación que nosotros lo podemos interpretar gráficamente en una relación que se establece a través de la transformación lineal, y les voy a mostrar lo que nosotros podemos describir en un espacio vectorial. Es decir, que podemos tener una relación. Si nosotros vemos lo que acabamos de realizar, en este ejemplo, dice, este es un ejemplo de una transformación lineal. Dice, la relación T de R2 en R3 está dado por esta relación. Entonces, ¿por qué llamo relación a esto? Es importante, como habíamos hablado en algunas definiciones. Dice, un vector de 2 coordenadas, su imagen es un vector de 3 coordenadas, donde la primera dice que es la primera coordenada menos la segunda. La segunda coordenada de la imagen es la segunda coordenada del dominio. Y la tercera, perdón, aquí hay un error, sería, este sería X. Hay un errorcito ahí. Entonces sería X, la primera coordenada más la segunda. Entonces, de esa forma se define la transformación lineal. Entonces, si nosotros vemos gráficamente, y es importante ver, yo gráficamente puedo hacer esta relación. Tengo aquí el espacio vectorial R2. Sabemos que cualquier vector que está aquí tiene 2 coordenadas, X y está definido bajo un sistema cartesiano, tiene una base, la base está definida por el eje de las abscisas y eje de ordenadas. Y esta tiene una relación, que le llamamos T, tal que es un vector de 3 coordenadas. Entonces, o sea, un vector de aquí, del conjunto de llegada, tiene 3 coordenadas. ¿Está bien? Entonces, la imagen de este vector es ese vector de R3. A eso nos referimos para que de alguna forma se entienda que es una transformación lineal o es que una función entre dos espacios vectoriales. ¿Está bien? Y a esta relación la llamamos la imagen de X y Y, lo que está en ese sentido. ¿Está bien? Por lo tanto, tenemos esta relación que establece en ese sentido que hay una relación entre dos espacios vectoriales. Esos espacios vectoriales, en este caso, son R2 y R3. Y de alguna forma, entonces podemos tener una combinación de infinitos espacios. ¿Está bien? Como R2 es un espacio vectorial, aquí hay un elemento que es importante. El vector nulo es el origen del sistema de referencia. Y aquí también hay el vector nulo o el origen de coordenadas de R3 cuando nosotros representamos el espacio vectorial R3. ¿Está bien? Entonces va a la relación de cómo se debe concebir una relación entre dos espacios vectoriales. En este caso, este ejemplo que estamos trazando nos identifica los dos espacios vectoriales y además es importante que R2 y R3 podemos interpretarlo gráficamente. Podemos detener ahí. Pero a partir de ahí, si crece la dimensión del espacio vectorial R4,
seguro que no vamos a poder interpretarlo gráficamente. Entonces, como alguna vez les he comentado, hay que volverse matemático y decir, bueno, ¿qué sucede? Lo que sucede en R2 y en R3 ocurre en forma similar también en R3. ¿Está bien? Bueno, entonces, bueno, volviendo a nuestra página, vamos a ir al concepto de tener lo que estábamos viendo. Entonces aquí tenemos la presentación de la transformación lineal que habíamos establecido. Y eso es lo que habíamos visto, está definido por las dos condiciones que vamos a ver que debe cumplir toda transformación lineal. ¿Está bien? Y ese ejemplo que hemos dado vamos a demostrar si es transformación lineal. Lo vamos a realizar en eso. Pero quiero presentarles esto, la siguiente presentación, en la cual nos dice, si yo tengo, dice, T, una transformación lineal, es decir, ya tengo una transformación lineal definida. Tengo la transformación lineal T de B en W, tal que está definido una relación que establece que los elementos del dominio están en este conjunto. Entonces, existen dos teoremas fundamentales que nos piden en el tema de transformaciones lineales, que dice la imagen de 0B, es decir, 0B que está en el dominio, tiene su imagen respectiva. ¿Cuál va a ser su imagen respectiva? El 0B doble, es decir, una relación de que el elemento neutro, su imagen correspondiente también es el elemento neutro en el conjunto de llegada. Entonces, eso hay que establecer. ¿Y cómo se anota esta relación? Este de 0 de B es 0B doble. ¿También? También podemos establecer como segundo teorema B2 menos B sub 1. Este es un vector del dominio. Su imagen es la imagen mediante T de B2 menos B sub 1. Y esto es a la diferencia de sus imágenes. O sea, la relación de operación se mantiene lo que está en el dominio y también la relación que existe en la transformación lineal de los dos vectores mediante la transformación lineal definida, o sea, T de B sub 2 y T de B sub 1. Entonces, son dos teoremas, es decir, que cumple cualquiera de esas transformaciones lineales en las cuales nosotros establecemos hacia. Y por lo último, la tercera propiedad que es importante, o el tercer teorema, por ejemplo. Entonces, si yo tengo espacio vectorial B, tengo una base de B. Es decir, si es una base de B, entonces cualquier vector que está en el conjunto B o en el espacio vectorial B es generado por estos vectores de la base, U sub 1 hasta U sub K. Entonces, ¿cómo generamos un vector? Combinación lineal. Alfa 1 por U sub 1 más alfa 2 U sub 2 hasta alfa K por U sub K. Si sacamos la imagen de este vector que es generado, entonces es otro vector. Pero esa imagen también es combinación lineal. ¿De quiénes? De las imágenes de los vectores base del dominio. T de B sub 1, T de U sub 2, T de U sub K. ¿Sí? Entonces existe una relación de imágenes que tienen los vectores en los cuales estamos hablando en el conjunto de llegada. ¿Está bien? Entonces, y ese es el tercer teorema, dice que la imagen de un vector que es generado es combinación lineal de las imágenes del dominio, T de U sub 1, T de U sub 2 y así hasta la imagen T de U sub K. Entonces, también estamos generando la imagen de ese vector mediante combinación lineal, pero los elementos del dominio. ¿También? Entonces, es importante
manejar esa relación que se tiene. Entonces, vamos a regresar a nuestro ejemplo. Que estábamos mencionando. El cual teníamos, es decir, si aplicamos a esto los teoremas mencionados, yo tengo el cero de su imagen. ¿Cuál va a ser su imagen? Va a ser la imagen 0, 0. ¿También? Entonces, ese es el primer teorema que se tenga, ¿no? Si yo tengo dos vectores, en el dominio tengo aquí un vector b sub 2, b sub 1. Si hallo la diferencia de los dos vectores, es este vector, ¿no? Es b sub 2 menos b sub 1. Ese es el vector. ¿Sí? Vectorialmente es ese vector. Ahora, la imagen de este vector, aquí estamos sacando la imagen de este vector, ¿su imagen cuál va a ser? Va a ser la diferencia de sus imágenes. ¿Sí? Esa es la imagen del vector. También hay una relación en la cual se tiene, es decir, fíjense, si ustedes ven B2 menos B sub 1 también, si yo saco su magnitud de B2 y B sub 1 sería la magnitud del vector B2 menos B sub 1, como la distancia entre los dos vectores. Y también nosotros vamos a tener ese vector que va a estar dado por este vector, que sería la diferencia de sus coordenadas partiendo como cualquier vector. Entonces también es otra distancia que se tiene entre los dos vectores que está dado por TB2 menos la imagen de B sub 1. También entonces existe la relación. Entonces cualquier vector que está aquí en el dominio, cualquier vector que tengamos, va a tener su imagen. Va a tener su respectiva imagen, va a ser un vector cualquiera que esté dentro de ese conjunto. ¿Está bien? Entonces eso es lo que está sucediendo en ese tema. Entonces aquí vamos agarrando el ejemplo que hemos hecho de L2 a L3, yo voy a demostrar que T es una transformación lineal, es decir, tenemos que ver, entonces para demostrar tenemos que indicar o demostrar que cumple las dos condiciones que hemos hablado, es decir, la imagen de la suma es la suma de sus imágenes. Que la imagen del múltiplo de un vector es el múltiplo de su imagen. ¿Sí? Entonces, si ustedes se van acordando, cuando hemos hablado de espacios vectoriales, hemos hablado de dos operaciones, ¿no ves? La suma y la multiplicación por un escalar de un vector. Entonces, seguimos manteniendo esas dos operaciones, en este caso, las operaciones más usuales o las que nosotros conocemos en el álgebra, ¿no? Entonces yo tengo que demostrar estas dos condiciones en las cuales se establecen. Entonces, para demostrar A, yo voy a partir de tener dos vectores. Entonces voy a tener la imagen de dos vectores. Como estamos en el ejemplo que queremos demostrar, entonces va a ser la imagen de dos vectores. Entonces va a ser de x sub 2 y y sub 2 lo voy a
mencionar el vector B sub 2 con los subíndices 2, más el vector x1 y y sub 1. De ahí tenemos la suma, encerrados en esa operación. Entonces, esta operación está definida en el dominio, porque estamos hablando de dos vectores que están en R2, en ese espacio vectorial. Entonces, como el dominio es un espacio vectorial, entonces sumamos el vector resultante de la suma, sería la suma de las dos coordenadas respectivamente, ¿no? Ahí tenemos la suma. Ahora aplicamos la relación. Entonces quiere decir que este es un vector de tres coordenadas. 1, 2, 3. Donde la primera coordenada es la diferencia de la primera menos segunda. Es decir, va a ser x2 entonces va a ser x2 más x1, primera coordenada menos la segunda, menos y2 menos y eso. La segunda coordenada es la segunda, y2 más y1. Y la tercera es la suma de los dos, es decir, x2 más x1 más y2 más y1. Y cerramos el paréntesis. ¿Está bien? Entonces esa es la suma de los dos vectores. ¿Está bien? Bajo la relación que estamos estableciendo en la transformación definida. Entonces ya está. Resultado es un vector que estamos ahorita en este conjunto de llegada. Aquí estamos. En ese conjunto. Entonces es un espacio vectorial, por lo tanto, aplicamos. Entonces aquí tenemos menos y sub 2 menos y sub 1. Hacemos las operaciones en R3 y lo mismo en la tercera coordenada. Y ahí cerramos el paréntesis. Ahora yo quiero llegar, viendo el resultado, quiero llegar a esta relación que estoy subrayando, que es a la suma de las imágenes. Entonces, voy a colocar en uno las coordenadas que tienen con 2 y en otro las coordenadas que tienen con subíndice 1. Entonces, con x sub 2, entonces tendremos x2 menos y sub 2, y sub 2, x2 más y sub 2, más, lo voy a descomponer en otro vector más, donde se anota aquellos que quedan dentro las coordenadas de D3. Bueno, entonces estamos en ese espacio vectorial del conjunto de llegada. Estamos aquí. Entonces, por lo tanto, debemos tener sus preimágenes, es decir, tenemos que buscar de aquí sus preimágenes, agarrar su preimagen que está en el dominio. Entonces, T de X2, y S2 y el vector.
El otro es la preimagen de X1 y Y1. Y ahí tenemos, y hemos demostrado que aquí dice que la imagen de la suma, esta sería la imagen del vector B sub 2, más la imagen de B sub 1. Entonces es la suma de sus imágenes. Entonces, como es una demostración en forma general, esto cumple para cualquier vector de coordenadas distintas, como B sub 2 y B sub 1. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Nadie? Iván, ¿está bien? ¿Claro? Iván Orozco. Está claro, ingeniero. Muy bien, entonces yo creo que esta es la demostración que se debe hacer para cualquier transformación lineal. Nos falta demostrar la segunda condición, que sería que la imagen de un escalar por un vector, para nuestro caso sería la imagen de alfa por un vector x1 y y1. Es un vector de dominio de dos coordenadas. Esto es igual. La imagen alfa por un vector es el escalar multiplica cada coordenada del vector. Y así ahí podemos aplicar la relación que establece a los elementos de la imagen. Es decir, va a ser alfa x1 menos alfa y1. La diferencia. El segundo es alfa y1, la segunda coordenada. Y el tercero es la suma de las dos coordenadas. ¿Está bien? Y bueno, entonces yo voy a factorizar, es decir, voy a llegar a demostrar que esto es el escalar factorizado multiplicado por la imagen del vector. Entonces, para eso, aquí estoy en R3, yo puedo factorizar eso alfa, porque es múltiplo de los dos. Aquí tengo alfa y es 1, y aquí también alfa, que es múltiplo de los dos coordenadas, x1 y x1, que son números reales. Y aquí tengo un vector que es múltiplo de alfa, todos son, entonces factorizo alfa por x1 menos y1, y1, y x1 más y1. Y esto es igual a alfa por la preimagen del vector x1 y y1. ¿Está bien? Entonces, estaríamos usando que alfa es la imagen del vector b1. Por lo tanto, cumple la condición que se establece la transformación lineal. Entonces, como conclusión, entonces, T es una transformación lineal. Y según la relación que se define o que está definida esta transformación lineal T. ¿Sí? También banalmente podemos decir que es una aplicación lineal. ¿Está bien? Bueno, podemos también aquí verificar o comprobar el teorema, que la imagen de 0, 0 es 0, 0, 0, ¿no? Ese es el teorema. La imagen del elemento neutro del dominio es el elemento neutro del conjunto de llegada. Entonces, en la transformación lineal que hemos definido, no voy a dar, es decir, T de X y,
es x menos y x más y. Esa es la transformación lineal que hemos dado como ejemplo. Y ahí tenemos. Entonces, la imagen de 0 vamos a verificar y cumple. Entonces tendríamos t de 0, 0. Es igual. Dice la primera coordenada menos la segunda, 0 menos 0. La segunda coordenada de 0. La suma de la primera más la segunda, entonces 0 más 0. Y este es 0, 0, 0. ¿Está bien? Por lo tanto, cumple el teorema que hemos descrito y bueno, en algunos ejercicios nosotros podemos agarrar este teorema y verificar si cumple o no, y de establecer si es la transformación o la relación entre dos espacios vectoriales es definida como transformación lineal. ¿Vale? Entonces, podemos dar un ejemplito en este caso. Yo tengo aquí otro ejemplo, lo voy a llamar L o aplicación lineal de E3 a R2. Al que L de A, B, C es A menos B y B más 3C más 2. Entonces, yo puedo aplicar este teorema. Este teorema para ver si cumple. ¿Bien? Es decir, si aplicamos el teorema, decir L, entonces vamos a ver de 0, 0, 0. La imagen del elemento dentro. Entonces, A menos B, que sería primera menos la segunda. A menos B es 0. 0 menos 0 es 0. B es 0. Y C también es 0. Entonces, 0 más 3 por 0 es 0. Más 2 es 2. Primero, vemos aquí de que esto debería ser 0, 0 por el teorema. Debería ser, pero esto es distinto. Es decir, que el teorema no cumple. Por lo tanto, L no es transformación lineal. Lo voy a abrir como te suele. Pues no es una transformación lineal que se define en ese espacio. ¿Está bien? Entonces, con demostrar eso, nos evitamos de hacer la demostración que se tiene en ese sentido. ¿Alguna pregunta? Ahí, Benito, ¿qué dice? ¿Todo bien? No te escucho bien, pero no hay nadie, tus compañeros también pregunta. Bueno,
seguiremos avanzando un poco en la teoría. Entonces, habríamos demostrado en dos ejemplos si uno de ellos cumple la transformación lineal en el examen. Y en la otra hemos aplicado directamente el teorema 1, que si es definir una transformación lineal, o sea, suponemos un último ejemplo que es transformación lineal y que debe cumplir el teorema número 1. Como no cumple, entonces no es transformación lineal. No hay una relación de linealidad que se tenga. Bueno, ahí tenemos, vamos a hablar de algunas propiedades. Entonces, en las transformaciones lineales también se puede ir generando algunos subconjuntos, y que esos subconjuntos también son espacios vectoriales. Por ejemplo, aquí en el conjunto B o en el dominio, si nosotros hablamos del dominio aquí, entonces vemos que el dominio que está dado por el conjunto, por el color celeste que está, que rodea esos vectores, contiene al elemento neutro, al 0 de B, porque el 0 de B es único en el espacio vectorial, y tiene infinitos vectores, versus 2, como ejemplo, y otro B, que es cualquier vector que puede ser generado por un conjunto. ¿Sí? A este conjunto se le llama el núcleo de la transformación lineal. Entonces, el núcleo es un conjunto que está en el conjunto de partida. ¿Sí? Entonces, aquí empezamos el ejercicio manifestando de que T de B en W, definida por esta relación, es una transformación lineal. Es decir, ya no es necesario demostrar, conseguimos que es una transformación lineal. El núcleo de T, el núcleo de este conjunto, el núcleo llamado NUT de T también, aquí está, como lo habríamos, en vez de decir núcleo, le llamamos el NUT, es decir, el núcleo de la transformación lineal, o también tiene otro nombre, el KER de T, que es el nombre del que ha definido esta propiedad de las transformaciones lineales. Entonces, si todos ven, el núcleo tiene una característica importante. Todas sus imágenes, ¿dónde van? Al elemento neutro del conjunto de llegada. O sea, todos tienen su imagen. Cualquier vector que esté aquí, su imagen sería el 0W. Toditos. Entonces, por eso decimos que la imagen del vector B, si yo me agarro un vector genérico que representa a todos los que están aquí, a los infinitos vectores del núcleo, entonces su imagen, por definición, la llamamos T de B. Entonces, ¿cómo definimos el núcleo? Y aquí está una definición en forma comprensiva. Dice que B está en el espacio vectorial, es decir, que este vector B está en el espacio vectorial. Tal que la imagen de este vector, la imagen que llamamos T de B, es igual al elemento neutro del conjunto de llegada, a 0W. Y esa es la relación que debe existir para que sea el núcleo de la transformación lineal. Entonces, creamos ese conjunto llamado núcleo. Y ese núcleo tiene dos propiedades. La primera que define en propiedades, el NUT, dice que es un subespacio vectorial de B, es decir, que este conjunto que está sellado en color azul celeste es un espacio vectorial o subespacio vectorial. Tiene infinitos elementos, tiene una base, tiene una forma de generar los vectores que están en ese conjunto. O sea, se genera con respecto a la base. ¿Está bien?
Entonces, ahí definimos el núcleo como propiedad. La segunda propiedad que habla que el núcleo dice que puede ser solamente al elemento neutro, es decir, a este vectorcito solamente puede contener el núcleo. Y también es un subespacio vectorial. Y eso sucede cuando nosotros vamos haciendo algunas operaciones, de manera que el núcleo que se tiene va a tener un solo elemento, que es el elemento neutro, el 0 de B. Entonces, llegaría a ser un subespacio vectorial mínimo, en este ejemplo, que puede tener cualquier transformación lineal que es al elemento neutro del dominio. ¿Está bien? La segunda, la imagen de una transformación lineal, es decir, nuevamente decimos la imagen. Aquí está el conjunto imagen de la transformación lineal. Entonces aquí tenemos a ver. Entonces aquí está este conjunto también, que es un conjunto que está bordeado por esa figura elíptica, y que se presentaría el conjunto imagen. Es decir, cualquier vector que está en el conjunto imagen tiene su preimagen, es decir, existe un elemento correspondiente en el dominio. Cualquiera que sea aquí tiene su preimagen respectiva en el dominio. ¿Está bien? De manera que nosotros tengamos esos dos condiciones que debe tener. Entonces, ¿cómo definimos el conjunto imagen? Entonces, el conjunto imagen, y la llama imagen de T, que es un conjunto, aquí lo definimos en forma comprensiva, como sería un conjunto. Abrimos los corchetes y decimos que yo tengo un vector genérico aquí, que es W, que está en el espacio vectorial más grande, en el de la derecha, en el conjunto más grande, tal que es W. Este vector que está aquí tiene su preimagen. Entonces, por ejemplo, W sub 1 tiene su preimagen, que es B sub 1, que solo anotamos T de B sub 1. ¿Sí? Donde decimos que, en este caso, B sub 1 estaría en el espacio vectorial del dominio, es decir, su preimagen o su elemento correspondiente del conjunto de llegada. Y bueno, también este conjunto que está aquí descrito en el conjunto de llegada es un subespacio vectorial de este conjunto B, doble. ¿Sí? Si es subespacio vectorial, entonces contiene el elemento neutro, tiene infinitos elementos. Y este conjunto de imagen nunca va a ser vacío, ¿no? Nunca va a dejar de tener un elemento. ¿Por qué? Si B doble es un espacio vectorial, tiene el elemento neutro. Si este elemento neutro está en el espacio vectorial, tiene su preimagen. ¿Cuál es, por el teorema? El elemento neutro del dominio. Entonces, por lo menos, el conjunto imagen tiene un elemento, en un caso más extremo. O puede tener también infinitos elementos en el conjunto de llegada o en el conjunto imagen. ¿Sí? Y la segunda propiedad que ves de este conjunto imagen que está de azul puede ir, o de celeste, perdón, puede ir creciendo hasta que puede ser igual al espacio vectorial que contiene a todos los elementos del conjunto de llegada. Es decir, que la imagen puede hacer todo el espacio vectorial. Entonces, de manera que se tenga en ese concepto la relación que se tiene. ¿Está bien? Y bueno, esta relación de la transformación lineal, que es importante. Entonces, fíjense, el núcleo aquí a la izquierda en el espacio vectorial R a la N, estoy tomando como vectores,
tiene una base que está a la base del núcleo de B sub 1 a B sub j. Entonces, este conjunto que está aquí en color amarillo, o tendido a naranja, entonces, todos estos, su imagen, ¿cuál va a ser? Va a ser el elemento neutro. Elemento neutro. Este conjunto que está bordeando, que tiene el color, en su pantalla sale verde, a mí sale verde en mi pantalla. Entonces esta, que yo lo tengo aquí, es de un color azul. Esta, los elementos que están representan el conjunto imagen. Si la imagen es un espacio vectorial, tiene una base de la imagen que tiene W sub 1 hasta W sub k. Entonces cualquier vector que está aquí tiene su preimagen. Su preimagen, ¿dónde va a estar? Va a estar fuera del núcleo, ¿no? Cualquier vector que va a estar fuera del núcleo. Entonces, este dominio de B en W, que está definido bajo esa relación, nos hace, sabemos que el núcleo tiene tamaño, ¿sí? Porque tiene una base. El conjunto imagen también tiene un tamaño o dimensión, porque tiene una base de K y el otro tiene una base de J. Entonces, la dimensión de este espacio vectorial del dominio, Rn en este caso, es igual al tamaño que tiene el núcleo, la dimensión, más el tamaño que tendría el conjunto, porque este conjunto imagen tiene sus elementos fuera del núcleo. Entonces va a depender del tamaño que tenga este conjunto imagen. Si sumamos los elementos que están aquí y sumamos los elementos que están fuera de ese núcleo, entonces va a contener todo el espacio vectorial B. Entonces, la dimensión del núcleo más la dimensión de la imagen es igual a la dimensión del espacio vectorial del dominio. Entonces, es una condición importante que se tiene en toda transformación lineal. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? Y que disculpe, Sí. ¿será que puede volver a repetir todo? Esa parte de la última. Durante el Ya. por favor. Bueno, mira, en la presentación que tengo, aquí está, perdón, yo tengo dos espacios vectoriales. El dominio lo estoy llamando B y la imagen lo estoy llamando el conjunto W. Entonces, como está definida una transformación lineal, entonces toda transformación lineal tiene el conjunto llamado núcleo, porque en el núcleo está el cero. Si ustedes ven, el cero está aquí, el cero de B, y está en el núcleo. Tiene una base, es decir, el núcleo es un espacio vectorial que tiene infinitos vectores, porque es un espacio vectorial, o puede tener uno solo, ¿no? Pero en este caso tiene infinitos vectores a la izquierda. Y el conjunto imagen también, que está en el conjunto de llegada, tiene infinitos vectores, contiene el elemento neutro, porque es un espacio vectorial, y tiene su base. Entonces, este conjunto que está aquí encerrado por este conjunto que en la pantalla les debe salir verde o azul, esta tiene un conjunto de dimensión K o de tamaño K. ¿Por qué? Porque tiene una base de K vectores linealmente independientes que genera cualquier vector. Entonces, lo mismo aquí, este tiene J vectores. Entonces, todos los vectores que están aquí fuera del elemento neutro, su preimagen, ¿dónde va a estar? Va a estar fuera del núcleo, ¿no? No puede estar en el núcleo. ¿Por qué? Porque los elementos del núcleo, su imagen es el elemento neutro del conjunto de llegada.
Entonces, fíjense, todos los elementos aquí tienen que estar su preimagen aquí fuera del conjunto naranja que está en su pantalla, o es amarillo para algunos, y por lo tanto tenemos esa situación. Entonces, si sumamos el tamaño del núcleo, más el tamaño de estos elementos que están fuera del núcleo, que es la imagen, entonces, ¿qué me va a dar el tamaño? El tamaño del espacio vectorial del dominio. ¿Sí? A ver si ustedes asemejan el tema de cuando definimos en cálculo funciones continuas, ¿se dan cuenta? Entonces, también casi es el mismo aspecto que ocurre en esto, que todos los elementos del dominio siempre tienen imagen. Tienen imagen. ¿Sí? Pueden tener una o pueden tener una imagen que se repite, etcétera. Ya va a depender de otras condiciones que se tiene en este sentido. ¿Está bien? Entonces, esa es la relación en las cuales bueno, entonces vamos a en la transformación lineal que hemos dado como ejemplo, ya haremos esos conjuntos, es decir, aquí está la transformación lineal, lo voy a poner en un recuadro amarillo. Esa transformación lineal está definida en esa estudios, hemos demostrado que es transformación lineal. Ahora vamos a, como ejercicio, vamos a hallar el núcleo de la transformación lineal T y la imagen. Vamos a hallar esos dos, es decir, yo tengo la transformación lineal, aquí tendría tengo de 2, la imagen es de 3, tengo la transformación de la separación de T. Entonces aquí está el 0, 0, y aquí está el 0, 0, 0. Entonces aquí voy a hallar este conjunto llamado núcleo de la transformación lineal, es decir, voy a hallar este conjunto del núcleo. Y todos estos, su imagen cuál es el elemento del conjunto que crea. Quiero hallar el núcleo. Por lo tanto, el núcleo que llamamos motor va a ser, ponemos el número de la ecuación aquí, no voy a llamar X. X está en el 2. También que este tiene su imagen. Y su imagen pronto llamamos X. Entonces, X es 0, 0, 0. Esa es la definición del núcleo. ¿Está bien? Entonces, para hallar el núcleo, yo voy a dar la definición.
dice que es un vector de 2. El vector de 2 coordenadas A, B, B, A, que es 0, 0, 0. Pero la transformación lineal de AB está dada por esta expresión. Es decir, AB es X menos. Es decir, la primera menos la segunda coordenada. La segunda coordenada es B. Y la tercera es la suma de los dos. Y este es 0, 0, 0. Es decir, yo he aplicado la relación que estamos definiendo la transformación lineal. Aquí lo hemos subrayado de amarillo. ¿Bien? Entonces, aquí tengo la igualdad de dos vectores viene de 3, es decir, A menos B es 0, B es 0 y A más B es 0. En un sistema de ecuaciones. ¿Sí? Este sistema de ecuaciones tiene dos variables. Voy a resolver por el método de eliminación de Gauss-Jordan. Los 1 coeficientes. La primera ecuación. La segunda ecuación 0, 1, 0. Y la tercera ecuación 1, 1, 1, 0. Entonces, pivote. Voy a resolver. Es decir, la solución de este sistema de ecuaciones que hemos planteado representa el conjunto de núcleos. Entonces, resolvemos. Multiplicamos entonces a la tercera fila la primera por menos 1. Menos 1 más 1. 1 más 1, 2, 0. Segundo pivote. Sumamos a la primera fila. La segunda por 1. Y tenemos la siguiente matriz. 1, 0, 0. ¿Está bien? A la tercera fila le sumamos la segunda por menos 2. La segunda la copiamos y la tercera 0, 0, 0. Y tenemos dos pivotes. Entonces, de la primera A es igual a 0 y la segunda B es igual a 0. Entonces, el sistema de ecuaciones tiene solución única. Entonces, el núcleo solamente tiene un vector, 0, 0. La solución única. Entonces, ahí tenemos el núcleo, que solamente tiene un vector, ese vector. ¿Está bien? Entonces, si volvemos aquí, no es como habíamos dibujado, el núcleo solamente tiene a un solo vector, que es el 0. Entonces, lo que vamos a hacer es de que todo el núcleo se minimiza. Entonces, es decir, el 0 es el núcleo y su imagen es el 0, 0. Entonces, el núcleo solamente tiene un vector. ¿Está bien? Entonces, esa sería la representación del dibujo y aquí podemos ver dos cosas. La dimensión del núcleo, ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería la dimensión del núcleo? 1. 1. ¿Alguien está de acuerdo o en desacuerdo? Fabio.
Sí, Jesús. 1. A ver, ¿quién más piensa distinto? José Luciano. 1, Inge. 1 también, seguro. Con este vector que estoy subrayando, que es el vector nulo, ¿cuántos vectores puedo generar? Porque la dimensión está relacionada que si yo tengo un vector, genero infinitos vectores. Con el vector nulo, ¿cuántos vectores genero? William. ¿No está William ahí? Estoy aquí, Inge. Con ese vector 0, 0, ¿cuántos vectores genero? Mm, Sería infinitos vectores. Infinitos, a ver. Para generar es sumarlo, ¿ve? O multiplicar por un escalar. ¿Cuántos vectores genero con alfa, con ese escalar? Solo uno. Por un solo vector, ¿seguro? No estoy generando porque el vector 0, 0 es el mismo. No estoy generando. Yo tengo un vector distinto de 0, alfa, 1, 1. ¿Cuántos vectores genero? ¿Cuántos vectores genera esta segunda relación? Infinitos vectores, ¿no? Pero el 0 no genera nada, entonces su dimensión es 0. No tiene dimensión. Es 0 porque no genera ningún vector, solamente genera el mismo vector y no estamos generando vectores. Su base de núcleo no tiene, ¿no? No puede ser una base 0 también, ¿no? O sea, no existe la base porque no genera. ¿Está bien? Bueno. Hallar la imagen, es decir, voy a hallar la imagen, voy a volver a mi ejemplo, entonces voy a hallar mi imagen. Aquí voy a estar mi conjunto imagen. Y la imagen había manifestado que nunca es vacío, ¿no? ¿Por qué nunca es vacío? Porque tiene un elemento, el elemento neutro de R3. ¿Cuál es su preimagen? El elemento neutro del conjunto de partida o de dominio. Pues ya tiene por lo menos un elemento. Y puede haber varios que tengan aquí sus preimágenes, que van a estar fuera o van a ser distintos al elemento nulo. Bueno, entonces vamos a hallar el conjunto imagen. El conjunto imágenes. Entonces me voy a dar un elemento de R3, X, Y, Z, que está en el conjunto de llegada, R3. R3. ¿Sí? Ahí está. Entonces, de R3 me estoy dando un vector de aquí, que tiene coordenadas X, Y, Z. Su preimagen va a ser un vector de 2 coordenadas. Y esas 2 coordenadas voy a llamar A, B. ¿Está bien? Entonces, la imagen de AB es X, Y,
Z, donde AB está en el dominio. ¿Vale? Entonces, aquí tenemos la relación. Aquí está la relación. Pues T de AB es un vector de R3. AB, su imagen, bajo la relación, hemos dicho que es un vector de 3 coordenadas. La primera menos la segunda. La segunda coordenada es la segunda del vector del dominio. Y la tercera es la suma de los tres. Y tenemos X, Y, Z. Igualdad de dos vectores. A menos B de R3 es X. B es Y. Y A más B es Z. Y resolvemos el sistema de ecuaciones. Entonces va a ser 1 menos 1, X, 0, 1, Y, 1, 1, Z. Entonces la solución de este sistema de ecuaciones que he planteado con una matriz me va a dar la solución del conjunto imagen. O sea, voy a resolver el sistema de ecuaciones. Resolvemos por el método de eliminación, pivote, sumamos a la tercera fila la primera por menos 1 y tendríamos. En la segunda la copiamos y es 0, 2, menos X más Z. Agarramos el segundo pivote, a la primera fila le sumamos la segunda por 1 y tenemos la siguiente matriz. 1, 0. Tenemos X más Y. Segunda fila la copiamos igual. Y por último, a la tercera fila le sumamos la segunda por menos 2. Entonces 0, menos 2 más 2, 0, menos 2Y menos X más Z. Y ahí tenemos resuelto. ¿Vale? Y ahí está el sistema de ecuaciones. Aquí está la solución mediante el método de Gauss-Jordan. Bueno, si analizamos este sistema de ecuaciones, la pregunta es, ¿tiene solución o no tiene solución el sistema de ecuaciones? ¿Alguien puede comentar? ¿Tiene o no? No tiene, ingeniero. No No tiene. tiene. Eso, no tiene. No tiene porque el rango de la matriz A, es decir, la matriz de cocientes, es distinto al rango de la matriz aumentada. A'. No tiene solución. Entonces, el sistema de ecuaciones no tiene solución, entonces aquí podríamos decir que no existe la imagen de la transformación lineal. ¿Podemos asegurar eso? Porque hemos planteado aquí esta ecuación, este sistema de ecuaciones, y hemos dicho, como es la representación del conjunto imagen, entonces la solución de eso representa el conjunto imagen, pero no tiene solución. Entonces, no existe la imagen.
¿Qué dice José Luciano? ¿Qué opina? ¿Está dormido, José? ¿Te dijo José? ¿No se anima? ¿Alguien? A ver. Cristian, ¿Sí? ¿qué dices? ¿Está bien? No, no existe imagen, dices. En la parte menos X más Z, esa parte no he entendido. ¿Me podría explicar esa parte? Esta parte Cuando he hecho la es nada más esta eliminación de operación. Gaussian. Esta operación. ¿Sí? ¿A eso te refieres? Con eso he hecho menos X. Claro. Ahora, No, ¿cómo ha hecho de menos X más Z? Es como ha sacado. menos x más z, esta. Sí, ¿Sí? esa parte no he entendido. Aquí dice, es a la tercera fila, a esta tercera fila le voy a sumar la primera por menos 1. Lo multiplico por esta menos 1, la primera fila. Menos 1 más 1, 0. ¿Está bien? Menos por menos da más. 1 más 1, 2. Menos x más z. ¿Está bien? Sí, Ahora la pregunta. No hay solución, dice. Entonces no existe imagen. No existe imagen, dice. ¿Qué dicen? No existe imagen. Ahora voy a retomar este cuadro a este cuadro que tenemos de transformaciones lineales. ¿Qué? ¿Sí? Sí, te escucho. Entonces, tal vez la imagen sería del núcleo. No me han dicho nada. No, pero el conjunto imagen, si te fijas, estoy en el cuadro. Cualquier vector lo voy a poner un poco más grueso. Cualquier vector, me voy a imaginar un vector. Un vectorcito de aquí, está de verde. Su preimagen, ¿dónde va a estar? ¿Va a estar en el núcleo o va a estar fuera del núcleo? Fuera del núcleo. Eso, fuera del núcleo. Entonces no es el núcleo. Muy- ¿No ves? Sí. ¿Está bien? Sí. Ahora, cualquier vector que aquí su imagen es el 0, ¿no ves? Eso hemos dicho. Ahora, fíjense, si esto es el conjunto imagen, todo esto es el imagen, lo estoy pintando de amarillo, ahí está el elemento neutro. ¿El elemento neutro tiene su preimagen o no tiene su preimagen? Sí tiene. Tiene. Entonces, lo que estoy afirmando aquí en la parte inferior que está, no es verdad. Porque estoy viendo que un elemento que está en el conjunto imagen tiene preimagen. Tiene preimagen, ¿cuál es el 0? Entonces, esta decisión que hemos visto está mal. Está mal. Porque el conjunto imagen tiene que existir. Existe. ¿Por qué? Porque tiene, aunque sea un solo elemento, es decir, el 0, 0, 0, tiene su preimagen. ¿Cuál es el 0, 0? Entonces, ¿qué debemos hacer? El sistema de ecuaciones que hemos resuelto, entonces, tiene que tener algo. Tiene que tener solución. Entonces, nos vamos a nuestra última
sistema, la matriz reducida por filas, a esta matriz, a la matriz reducida por filas. Y ahí hemos dicho que no existe solución, pero tenemos que hacer de que el sistema tenga solución. Y para que tenga solución, los rangos tienen que ser iguales. Estos rangos tienen que ser iguales. Entonces, si este término que aquí lo igualo a 0, el sistema tiene solución. Restringimos. Por lo tanto, el conjunto imagen de la transformación lineal está dado por los vectores que tienen coordenadas X, Y, Z, que está en R3, tal que menos la primera coordenada, menos 2 veces la segunda, más la tercera coordenada, ¿cuánto tiene que valer? ¿Cuánto tiene que valer eso? 0. 0. Y el sistema tiene solución, por lo tanto, existe la solución y esto sería la conjunto imagen. ¿Está bien? ¿Todos de acuerdo? ¿Todos de acuerdo entonces? Entonces aquí está que el conjunto imagen que está en esa pequeña figura tipo elipse tiene que se presenta en la imagen, tiene sus elementos que están fuera. Todos están aquí fuera del elemento. Entonces, como es un conjunto imagen, el conjunto imagen que está aquí tiene dimensión. Y tiene una base. Y ahí aplicamos la relación. Sabemos que la dimensión del dominio, voy a copiarla, es la dimensión del núcleo más la dimensión de la imagen. Entonces, en nuestro ejemplo, dimensión de R2. ¿Cuánto vale la dimensión de R2? 2. La dimensión del núcleo hemos sacado 0. Entonces, ¿cuánto es la dimensión de la imagen? ¿Cuánto tendría que valer? 2. 2. Entonces, aquí tiene 2 vectores base. Y estos vectores base deben cumplir esta relación, ¿no? La relación que hemos hablado. Esa. Que menos la primera coordenada, menos las 2 veces la segunda, más la tercera, sumados tienen que salir 0. Entonces ahí generan 2. Entonces, 2, por lo tanto, volviendo a la figura inicial, ahí está, la dimensión del conjunto imagen tiene una base que tiene ¿cuántos vectores? Tiene 2 vectores. Estos 2 vectores que generan todo R2. Cualquier vector que está aquí va a tener su imagen. Y es lógico. ¿No? Entonces todos los elementos del dominio siempre tienen que tener su imagen en el conjunto de llegada. ¿También? ¿Entendieron? Sí, que Bueno. Si no hay preguntas, lo dejaremos ahí, compañeros. Bueno, vamos a seguir avanzando. Quiero pedir, mañana viernes no vamos a pasar clases y el día domingo nos vemos a las 8 de la noche para seguir avanzando al examen. ¿Está bien?
Está bien, Inge. Listo. Muchas gracias. Entonces nos vemos el domingo. No se pierdan.